cuadro sinóptico. Es el resumen de una idea o de un texto cualesquiera, incluido un documento pero de forma esquematizada. Se elabora con el uso de diagramas, llaves o tablas, con columnas o filas. Debe quedar claro la idea principal de la estructura interna, es decir, lo que busca es facilitar el recuerdo y la comprensión de lo que ya hemos leído. Se utilizan para enseñar temas puntuales y muestra las diferencias y semejanzas entre subtemas. Los pasos para realizar un cuadro sinóptico son los siguientes. Primero, leer el texto a sintetizar. Segundo, reconocer las ideas principales y secundarias. Y tercero, jerarquizar la información y empezar colocando la idea principal a la izquierda y a la derecha las ideas secundarias, siendo cada vez más específicos. A continuación veremos el documental completo. A simple vista podemos saber cómo es físicamente esta persona. Sin embargo, una radiografía nos permite ver su interior, en este caso, su esqueleto. Del mismo modo, un cuadro sinóptico es una especie de radiografía que nos presenta la estructura o esqueleto de un texto. Los cuadros sinópticos son de gran utilidad para estudiar, resumir y comprender más fácilmente cualquier información. Son un gran apoyo en las exposiciones orales, para sintetizar nuestras investigaciones, para preparar exámenes, para elaborar informes y para organizar diversas actividades y hasta compras. Muchas veces hemos escuchado que una imagen dice más que 1000 palabras. Veamos, por ejemplo, esta pintura rupestre plasmada en una cueva por hombres primitivos. Al verla nos damos cuenta de cómo eran esos animales y cuáles eran las costumbres de los primeros hombres. Esas pinturas son un retrato de formas de vida desaparecidas hoy en día. Son como un libro que podemos estudiar. Lo mismo ocurre con este relieve que nos indica varias cosas sobre el modo de vida del antiguo Egipto. O esta fotografía que nos dice mucho de una época pasada. Las imágenes proporcionan información muy valiosa y también las radiografías, porque muestran lo que está más allá de la piel. Con los cuadros sinópticos ocurre algo muy similar, pues nos expresan diversos conceptos. De un solo vistazo podemos conocer una gran cantidad de información sobre cualquier tema. Se trata de palabras, no de dibujos o fotografías, pero el resultado es semejante, porque cada palabra engloba varias ideas importantes. Por eso, aprender a realizar cuadros sinópticos es muy útil para el estudio. En ellos podemos almacenar infinidad de conocimientos en una sola imagen, en un solo cuadro. El primer paso, claro está, consiste en leer el texto o información que vamos a representar en el cuadro. Pero no se trata de una simple ojeada. Eso solo sirve para formarnos una idea. Debemos hacer una segunda lectura para comprender a fondo lo que ese texto nos expresa. Si encontramos una palabra que no conocemos o que no comprendemos bien, lo mejor es detenernos y buscar su significado en el diccionario. También es importante que localicemos las palabras clave, es decir, las que contienen la información principal del texto.
Las palabras clave sirven para ubicar el contenido general y las partes principales del tema tratado en el texto. Después de realizar la lectura profunda, podemos identificar cuáles son los conceptos fundamentales, lo esencial de lo que acabamos de leer. Y entonces será el momento de realizar una representación gráfica en la que relacionemos las ideas principales con las secundarias. Si seguimos estos pasos, será muy fácil elaborar el cuadro sinóptico de cualquier texto, sin importar el tema al que se refiera. Cualquier cuadro sinóptico debe conservar algunas características para que nos sea útil en verdad. Estas son coherencia, concisión, precisión y orden gráfico. Hola. Hola. Me dijo tu mamá que estabas aquí. Estoy haciendo un cuadro sinóptico para estudiar para el examen de geografía. Yo siempre estudio en el libro. Pues este es un resumen del texto. Ya lo sé, pero es muy difícil hacer un cuadro sinóptico. Para nada, solo tienes que leer con atención, localizar las palabras clave y sacar las ideas principales. Si tú lo dices. De veras, fíjate, el texto explica los movimientos de la Tierra y en negritas aparecen rotación y traslación. Como quien dice, esas son las palabras clave. Y luego viene la explicación de cada uno. Que el de traslación es el que hace la Tierra alrededor del Sol y el de rotación sobre su propio eje. ¡Qué tramposo eres! Lo estás viendo de mi cuadro sinóptico. Es que aquí está muy claro. Ahora voy a poner la relación entre las ideas principales y secundarias. Uno tarda 365 días y un cuarto y el otro casi 24 horas. Por lo que veo, 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Qué bonito se ve. Parece un esquema. Es que eso es. Ahora voy a pegar las consecuencias de cada uno. El de traslación es el cambio del aspecto del cielo. El aparente cambio del tamaño del sol. El cambio de estaciones. Déjame anotar las consecuencias del movimiento de rotación. Al fin que he leído el texto varias veces. No, que haz tu propio cuadro sinóptico. Pues voy a leer los apuntes sobre cómo se hace uno y me va a quedar más bonito que el tuyo. Acuérdate de poner pocas palabras, que esté ordenado y que tenga coherencia entre todas. Que tenga coherencia, precisión, concisión, para que solo tenga una interpretación. También es importante una buena distribución gráfica, de manera que sea claro y atractivo. Un cuadro sinóptico es de suma utilidad porque nos hace más fácil el estudio de todas las asignaturas, pero también nos permite resumir cualquier texto o tema que nos interese. Posiblemente, al principio, nos lleve un poco de tiempo su elaboración. Pero si practicamos constantemente, veremos que es fácil y que nos permite tener gran cantidad de información ordenada en una sola estructura. Un cuadro sinóptico puede ser tan vistoso y claro como queramos. Para ello podemos ocupar diversos colores de tinta, usar mayúsculas y minúsculas y hasta dibujos. Las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación quiera. Podemos identificar cuáles son los conceptos fundamentales, lo esencial de lo que acabamos de leer. Y entonces será el momento de realizar una representación gráfica en la que relacionemos las ideas principales con las secundarias. Si seguimos estos pasos, será muy fácil elaborar el cuadro sinóptico de cualquier texto, sin importar el tema al que se refiera. Cualquier cuadro sinóptico debe conservar algunas características para que nos sea útil en verdad.
Estas son coherencia, concisión, precisión y orden gráfico. Hola. Hola. Me dijo tu mamá que estabas aquí. Estoy haciendo un cuadro sinóptico para estudiar para el examen de geografía. Yo siempre estudio en el libro. Pues este es un resumen del texto. Ya lo sé, pero es muy difícil hacer un cuadro sinóptico. Para nada, solo tienes que leer. Cuadro sinóptico. Es el resumen de una idea o de un texto cualesquiera, incluido un documento pero de forma esquematizada. Se elabora con el uso de diagramas, llaves o tablas, con columnas o filas. Debe quedar claro la idea principal de la estructura interna, es decir, lo que busca es facilitar el recuerdo y la comprensión de lo que ya hemos leído. Se utilizan para enseñar temas puntuales y muestra las diferencias y semejanzas entre subtemas. Los pasos para realizar un cuadro sinóptico son los siguientes. Primero, leer el texto a sintetizar. Segundo, reconocer las ideas principales y secundarias. Y tercero, jerarquizar la información y empezar colocando la idea principal a la izquierda y a la derecha las ideas secundarias, siendo cada vez más específicos. A continuación veremos el documental completo. El primer paso, claro está, consiste en leer el texto o información que vamos a representar en el cuadro. Pero no se trata de una simple ojeada. Eso solo sirve para formarnos una idea. Debemos hacer una segunda lectura para comprender a fondo lo que ese texto nos expresa. Si encontramos una palabra que no conocemos o que no comprendemos bien, lo mejor es detenernos y buscar su significado en el diccionario. También es importante que localicemos las palabras clave, es decir, las que contienen la información principal del texto. Las palabras clave sirven para ubicar el contenido general y las partes principales del tema tratado en el texto. Después de realizar la lectura profunda, a simple vista podemos saber cómo es físicamente esta persona. Sin embargo, una radiografía nos permite ver su interior, en este caso, su esqueleto. Del mismo modo, un cuadro sinóptico es una especie de radiografía que nos presenta la estructura o esqueleto de un texto. Los cuadros sinópticos son de gran utilidad para estudiar, resumir y comprender más fácilmente cualquier información. Son un gran apoyo en las exposiciones orales, para sintetizar nuestras investigaciones, para preparar exámenes, para elaborar informes y para organizar diversas actividades y hasta compras. Muchas veces hemos escuchado que una imagen dice más que 1000 palabras. Veamos, por ejemplo, esta pintura rupestre plasmada en una cueva por hombres primitivos. Al verla nos damos cuenta de cómo eran esos animales y cuáles eran las costumbres de los primeros hombres. Esas pinturas son un retrato de formas de vida desaparecidas hoy en día. Son como un libro que podemos estudiar. Lo mismo ocurre con este relieve que nos indica varias cosas sobre el modo de vida del antiguo Egipto. O esta fotografía que nos dice mucho de una época pasada.
Las imágenes proporcionan información muy valiosa y también las radiografías, porque muestran lo que está más allá de la piel. Con los cuadros sinópticos ocurre algo muy similar, pues nos expresan diversos conceptos. De un solo vistazo podemos conocer una gran cantidad de información sobre cualquier tema. Se trata de palabras, no de dibujos o fotografías, pero el resultado es semejante, porque cada palabra engloba varias ideas importantes. Por eso, aprender a realizar cuadros sinópticos es muy útil para el estudio. En ellos podemos almacenar infinidad de conocimientos en una sola imagen, en un solo cuadro.